Hola, gracias por estar observando estos videos educativos que hacemos a través de la Universidad Uniminuto de Pereira. Hoy abordaremos un tema importantísimo que abarca el ser humano y en especial al tema profesional. En un mundo globalizado donde la tecnología hace parte ya de nuestra vida cotidiana, donde la información va y viene, debemos de saber en quién creer y en qué confiar. Además, también queremos abordar una temática importante con diferentes personas del común a las cuales abordamos y preguntamos para ellos qué era la ética o qué es la ética y también si han escuchado la palabra o saben qué son las fake news. Acompáñenos. Para mí la ética tiene que ver con la parte moral del ser humano y se refiere a pues todos esos comportamientos morales de buena conducta que uno debe tener con respecto a cualquier situación. Yo creo que se aplica en todo, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, en todo ámbito se aplica la ética, que es el buen comportamiento ante situaciones que se presentan. Y pues para mí yo entiendo que es una persona que es como alegre, sí. La ética es como los lineamientos que uno tiene, que ha aprendido durante la vida para proceder en las cosas. Es como saber qué es lo que uno debe hacer y qué es lo que uno no debe hacer y cómo comportarse en diferentes aspectos. Por ejemplo, éticamente usted no podría adueñarse de lo que no es suyo o hacerle trampa al otro. O sea, son diversas situaciones en las que va como ese lineamiento que impide que usted tome un camino equivocado o cometa ciertos errores que no debería cometer. Creo que es la manera correcta de proceder en todo lo que uno hace, en el trabajo, en la familia, en la calle. Para mí eso es ética, es una manera correcta de proceder, honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí ética es una persona muy humilde, que sabe comportarse bien ante los demás y muy sincero, muy inteligente. Y saber respetar a la humanidad. Las fake news son las noticias falsas, que es esa información de pronto malintencionada que a veces se generan, sobre todo que en redes sociales, pienso yo, que pues intentan como tergiversar la realidad de algunas noticias de interés general. No, ¿A qué se le parece? no, pues aquí se me va a parecer como aquí. La verdad no sé contestar ahí. Las fake news son informaciones falsas que se hacen con un carácter pícaro, por así decirlo, de engañar a las audiencias o a los televidentes o a los usuarios de las redes sociales generalmente. Entonces eso va enmarcado como en una intención de desestabilizar, dañar una imagen o simplemente generar un tráfico hacia diversa página para que la gente entre y obviamente va a estar engañada. No, no sé qué ¿Qué es, se le ocurre que sea? no sé, la verdad no tengo ni idea. Fake news pienso que es un sitio de libertinaje o un champú. Nunca he escuchado más de eso. No he sabido, apenas vengo a escuchar esa palabra. Así es, diferentes personas tuvieron esa percepción de para ellos qué era la ética y qué eran las fake news. Si ustedes pudieron observar, pues muchos todavía en nuestro tiempo, supuestamente en un mundo globalizado lleno de información, todavía desconocen algunos estos términos y toda esta temática que se está manejando a lo largo de la parte comunicativa. Si bien el ser humano desde su nacimiento, desde sus inicios a través de una moral se va forjando éticamente también, los profesionales de la comunicación también debemos tener una objetividad y tener una ética a la hora de ejercer el periodismo, la parte comunicativa. A través de los medios de comunicación, llámense comerciales, privados o alternativos, debemos de fomentar esa objetividad y esa veracidad de la información para que la credibilidad no solamente de ese individuo como comunicador, sino también a ese medio de comunicación sea, digamos, referente para uno estar bien enterado. Las noticias falsas o fake news en inglés no son nuevas. De hecho, la historia registrada de las guerras de desinformación se remonta a la antigua Roma.
Ahora bien, la primera noticia falsa de la historia contemporánea se publicó en el año 1835 por el periódico The Sun, en el que se daba a conocer sobre seres que habitaban la Luna. Esta información causó un gran impacto en Estados Unidos gracias a 3 aspectos. El primero, la aparición de la prensa con alta capacidad, el segundo, la caída del precio de los periódicos y el tercero, la llegada de los nuevos medios de transporte que superaban la velocidad de los caballos por primera vez en la historia. Estamos hablando de los barcos y los trenes a vapor. Esos elementos permitieron realizar una difusión a gran escala de una información falsa y sensacionalista bajo un disfraz de una noticia verdadera. Eso por el lado de la historia. Sin embargo, es importante precisar que la actualidad ha visto la información como arma en una escala sin precedentes, hablando de la nueva y poderosa tecnología que ha hecho que la manipulación y la fabricación de los contenidos sea más simple, y asimismo permitiendo que las redes sociales amplifiquen dramáticamente las falsedades que venden ya sean los gobiernos antidemocráticos, los políticos populistas, incluso las entidades corporativas deshonestas. A esto se le puede agregar que existe un periodismo que es víctima y un periodismo que es culpable de las noticias falsas, y ambos escenarios suponen un riesgo para la profesión y claramente para la confianza de la sociedad en los periodistas y en los diferentes medios de comunicación. Primero, es víctima hablando del periodismo que visibiliza la lucha máxima por recuperar una confianza social en el periodismo que cada vez es más cuestionada. Esto porque hoy en día muchas de las informaciones que se publican y se difunden con apariencia de noticias son falsedades difundidas con ánimo de lucro o con voluntad de intereses que no deben de ser catalogadas como periodismo. Y segundo, culpables porque hoy en día, en la actualidad, existen muchos medios de comunicación que han nacido y se han formado para desinformar, defendiendo intereses de diferentes ámbitos y dejando de lado la postura crítica y objetiva. Es por esto que los comunicadores sociales y periodistas deben evitar a toda costa caer en la generación y difusión de noticias falsas o fake news, ya que este es un fenómeno que afecta intensamente la democracia, deteriora la imagen de los medios de comunicación, privan a la persona de poder obtener información de todo tipo. Asimismo, llega incluso a un aumento de odio entre grupos vulnerables en la sociedad. Es por eso que desde los medios de comunicación se deben adoptar grandes iniciativas, teniendo siempre por delante la ética, la cual contribuye a la integridad y a una responsabilidad social, en el que la labor indispensable de los periodistas y comunicadores es entregar los datos correctos desde la realidad de los hechos que ocurren cada día. Las redes sociales son en este momento uno de los mayores, si no el mayor multiplicador de información veraz o no, con fines diversos, políticos, económicos, sociales, ambientales, etc. Las implicaciones que las fake news tienen en la población a la hora de tomar decisiones son perjudiciales sin importar el punto del cual se les mire. Las personas crean juicios sin información suficiente y juzgan sin conocer todas las partes del cubo. Actualmente la falta de pensamiento crítico y la poca fundamentación escolar desde la primera infancia ocasiona y genera la viralización de contenidos por parte del común denominador de la gente que cree cualquier cosa que ve en la web, sin tomarse la molestia o preocupación por indagar algo de lo que lee en cualquier portal virtual. Los métodos para la detección de noticias falsas en su mayoría se fundamentan en el análisis lingüístico y de frecuencias de términos, representando una debilidad que puede ser explotada para seguir publicando noticias falsas, a costa de las personas que creen siempre y sin temor a equivocarse en esas malas noticias que perturban y debilitan no solo la mente humana, sino gobiernos, economías y la paz de países enteros. Una leve variación en el orden de las palabras puede cambiar el significado de una noticia, y son momentos donde solo un redactor-lector con cierta habilidad podrá evitarlas, asemejarlas a una noticia ilegítima y desenmascarar la mentira. Pero de igual forma no resulta fácil detectar una noticia falsa, a menos que se tenga un pensamiento propio o lo más cercano a un pensamiento crítico. Desde que las tecnologías de la información y las telecomunicaciones llegaron a la vida de las personas, facilitaron la cercanía entre ellos, pero este fenómeno también ocasionó que grandes empresas de información aprovecharan la existencia del Internet y de las redes sociales para llegar con contenidos poco éticos. Esto significa que ese alcance, a pesar de facilitar la inmediatez de la información, se ha tornado para muchos ahora en desinformación, convirtiendo a las personas en objetivos de manipulación con el fin de generar un cambio en la toma de decisiones y en su actuar general.
En conclusión, las noticias falsas también son un mecanismo de comunicación. Uno que en los últimos años ha cobrado fuerza entre la población y en el que las personas o grupos organizados que las crean y se dedican a ello no alcanzan a imaginar el daño que hacen a la sociedad. Con una noticia falsa se destruye una empresa o la economía de un país, se ridiculizan entidades y personas, satanizan grupos que se dedican a la comunicación y el periodismo social. El ciudadano del común no sabe diferenciar la veracidad o el engaño en este tipo de mensajes. Si bien es cierto que ya hay algunas personas que se han especializado en desenmascarar este tipo de noticias, lo cierto es que una de las responsabilidades del comunicador y del ciudadano del hoy debe partir desde la responsabilidad con la información que se comparte. Se debe saber identificar y seleccionar las falsas noticias para no generar desconcierto y mala información en la opinión pública. Siempre que sea posible, hay que analizar y contrastar la información que encontremos antes de lanzar defensas o acusaciones. No debemos fiarnos de nuestras fuentes de información por fiables que parezcan, y mucho menos si no son las habituales. Ante la duda, es mejor buscar otras fuentes para contrastar una noticia, aprender a formarnos nuestro propio criterio y generar una conciencia crítica. Es muy importante. Se deben aprender de los errores del pasado y no recogerlos y usarlos de sombrero.